Viernes, 23 de septiembre. Ya no queda nada para que el mes culmine prácticamente y empecemos una cuenta final hacia la recta de lo que es el presente año que ya va a terminar y así va a ser, acuérdense. Pero nosotros debemos y tenemos de continuar con nuestro avance. Debemos y tenemos de seguir, ya que estamos a muy buen ritmo. Ya estamos también en jornada de presentación de actividades, prácticos, luego evaluaciones, para culminar así lo que es el hito número 3, que corresponde a la división de la universidad que hace hacia los semestres. Así es, la división que hace hacia los semestres. Dicho todo eso, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Oratoria y argumentación jurídica. Entonces, dada esa pequeña introducción, compartiremos pantalla. Nos encontramos en la unidad de argumentación y la administración pública. Ya habíamos visto en la anterior jornada que es un arte argumentar. Para el abogado tiene que ser un arte hacerlo. Pero ese arte de argumentar implica y significa en todo sentido saber de que hacerlo ante la administración pública es arte y es ciencia, pero es más arte que ciencia. Puedes tener muchos conocimientos, créeme, demasiados, en exceso, pero otra cosa, ella es con el ejercicio de la práctica. Así es. Otra cosa es el ejercicio de la práctica como tal. La práctica hace el maestro, hay una frase muy, pero muy, muy antigua. Y además, sumado a eso, que obviamente tenemos que indicar que la administración pública es todo un monstruo, es el aparato estatal, frente al cual hay que hacer acciones, enfrentarse, defender a un cliente, o a lo mejor estarás el día de mañana ahí sentado en un cargo importante y vas a tener que saber muy bien cómo los otros te van a argumentar. La idea de esta unidad es saber cómo el abogado tiene que argumentar frente y ante la administración pública, porque ese es un gran error de muchos colegas que van y hacen de todo contra la administración pública y no siempre les va a dar la razón, porque hay veces que una sola petición no sirve, una sola petición no coincide con nada y no corresponde. Frente a eso hay que saber muy bien los dos lugares, las dos caras de la moneda. Sentado en un lado, en el escritorio de X entidad, X ministerio, y sentado también al otro lado como un abogado que asesora a una empresa, un cliente que necesita, etcétera. Entonces ahí la importancia de lo que es esta unidad a la hora de argumentar. Ya habíamos visto en la anterior jornada y está grabada lo que la Constitución Política del Estado indica, el derecho a acceder a la información, interpretarla, analizarla, comunicarla libremente, de manera individual o colectiva, ya lo habíamos visto también. El tema de que los funcionarios públicos o servidores públicos, mejor dicho, tienen que guardar secreto respecto de las informaciones reservadas que no pueden ser comunicadas incluso después de haber cesado funciones y que el procedimiento de calificar, dice el 237 de la actual Constitución, qué información es reservada corresponde a la ley. La ley va a decir qué información es reservada. ¿Qué información, así la pidas con memorial firmado por 50 abogados, no te la van a dar? No te la van a dar, ¿por qué? Porque no es viable por mandato de la ley, porque ya la normativa te dice qué información puedes, como administración pública, difundir y estar al alcance de cualquier persona, la solicite o no la solicite. Y otras, no.
Entonces, eso es algo bastante importante que hay que decir. Y saberlo mucho más, la idea de esta unidad es precisamente esa. Una unidad entera a cómo argumentar frente a la administración, sin entrar en los tecnicismos que ustedes van a ver el día de mañana, en administrativo, recurso revocatorio y jerárquico, dependiendo de la instancia, o las acciones constitucionales y otros aspectos. No, aquí es de manera, como se dice, básica y base, pero importante. El artículo 24 de la Constitución ya hemos hecho en el aula memorial, que lo han presentado. Han estado muy bien, por si acaso. Han estado bien. Entonces, de ese sentido han estado muy bien. Hemos armado uno. Para algunos ha sido su primer memorial, otros ya sabían. Así que, bárbaro. Toda profundización del conocimiento y la práctica es espectacular, porque la idea de esta materia no solamente es hacerla teórica, no, es también hacerla lo más práctica posible. Hicimos un memorial sencillo sobre base del artículo 24 de la Constitución Política del Estado, que es el derecho de petición, que toda persona tiene el derecho a la petición de manera individual o colectiva. Yo solo a nivel de colectividad, oral o escrita, y tienen que darme una respuesta formal y pronta, pero este artículo 24 no es solamente contra o hacia o para la administración pública, también la administración privada, claro, es el artículo 24 del derecho de petición que tiene cualquier persona individual o colectiva frente a cualesquiera situación en la que se encuentren. Y el famoso requisito, ¿cuál es? Acreditar la identidad del peticionario. Y por la praxis jurídica, la práctica jurídica, ya nosotros sabemos que eso es simple y llanamente la famosa y susodicha fotocopia de la cédula de identidad que uno tiene que llevarla a todas partes, a todos los trámites. Absolutamente eso no va a cambiar nunca. No estamos en un nivel de mostrar una cédula que revise en un sistema para ver si estás o no y no te estén pidiendo la fotocopia, ¿no? Eso no estamos todavía a ese nivel absoluto. Ahí está. Entonces, toda la información que hay, el derecho al acceso a la información, el derecho de petición que veíamos anteriormente, etcétera, toda la información tiene que ser pública y al alcance de todos, no. La respuesta es toda la información, no. Pero es el Estado, tiene que haber transparencia en la información. La respuesta es no necesariamente, porque hay temas que el Estado se va a reservar a sí mismo y no pueden estar tampoco, hasta por un tema de seguridad nacional, la información circulando como si nada. Entonces, toda la información debe ser pública al alcance de todos. Me referimos obviamente a la información objeto de la unidad, que es la información pública. Y por ende la respuesta es no, no puede. El Decreto Supremo 27113 del 23 de julio del año 2003, que es el reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, también llamada la LPA, ya nos dice en su artículo 87 cuáles son las actuaciones reservadas por parte del Estado. ¿Cuáles son las actuaciones reservadas por parte del Estado? Y el 87 dice en su parágrafo primero, todas las actuaciones son públicas, así es, todo lo que haga el Estado en cualquiera de sus niveles, etcétera, público, salvo o excepto las declaradas reservadas conforme a ley. Hay que entender también lo siguiente. Toda regla siempre tiene su excepción. La regla es toda la información es pública y la excepción cuál es depende de qué tipo de información. Eso es algo que también lo van a ver ustedes y tienen que ver en las siguientes materias, incluyendo Derecho Constitucional 1, etc. Toda regla siempre tiene su excepción. Si la ley dice esto, hay salvedades, que tampoco la ley puede ser tan taxativa y estricta y no permitir nunca algo, porque siempre hay circunstancias y circunstancias. Y esas circunstancias obviamente son analizadas y entendidas por la ley, es decir, también por el legislador, que es el que puso la ley en vigencia, el legislador. Ahora, la declaración de reserva tiene que ser específica y justificada, con relación a expediente, información de qué documento determinado, información de qué piezas son sometidas a reserva, etc.
Hay muchos casos donde el principio de publicidad o de información libre no puede ser tan así. Por ejemplo, en casos de violación o violencia a menores de edad, niñez y adolescencia, obviamente no se puede permitir que un expediente donde están los datos de ellos no sean manejados en reserva por las partes o sus abogados debidamente acreditados y que cualquier persona acceda a todo eso. ¿Se imagina el caos que se armaría? La vulneración del derecho a la identidad y a la protección de esta persona de niñez o adolescencia, por ejemplo. Entonces, no necesariamente se aplica la regla como tal. Toda regla siempre tiene su excepción y eso es lo que estamos viendo acá. Ahora, ¿qué información es reservada? Y esto es algo que nosotros sabemos y ustedes como futuros abogados tienen que entender. Todo sobre seguridad del Estado. Está establecido previamente que eso es algo que es información reservada. Pierde su tiempo el colega abogado que mande memoriales y quiera hacer otro tipo de acciones para saber, por ejemplo, cuánto cuesta una bala y, y armas. Así de sencillo, pierde el tiempo, lo pierde. Y obviamente este proceso implica que sería absurdo que un Estado haga licitación de armas, ¿se imaginan? Porque los otros países ya sabrían muy bien qué tipo de armas queremos y la cantidad para armarnos. Si son pacifistas o no, eso ya es otra historia. Eso ya es otra historia, pero la Constitución boliviana sí reconoce que Bolivia es un país pacifista, pero al mismo tiempo que posee fuerzas armadas. Y a las fuerzas armadas hay que dotarlas de armas, uniformes, etcétera. Entonces, la primera información que usted tiene que entender que es imposible argumentarla para que le den la información es seguridad sobre el Estado. Así de simple. No perdamos el tiempo en eso. Dos, el tema de los secretos financieros. Aunque el mundo está yendo hacia la lógica de que no existan secretos financieros, no se puede tener esa información de manera libre y restricta. Claro, obviamente un juez, Ministerio Público, con sus requerimientos pueden solicitar a la ASFI, pero eso es historia aparte. Eso es historia aparte. Salud, intimidad o privacidad de las personas. Esa información es reservada y ustedes a la hora de argumentar tienen que entender que es así. El estado de salud de una persona que, por ejemplo, es funcionario público o servidor público, bueno, la persona decidirá con las autorizaciones médicas y esos aspectos. Pero el resto de los ciudadanos no tiene por qué saber del estado de salud de alguien que no quiere difundirlo. El tema de la intimidad y privacidad de las personas, eso es algo ya de cada uno. Cada uno decide qué hacer con su vida íntima. Cada uno decide qué va a hacer con su vida. El estudiante es estudiante en cierto horario y lo que haga de la acera de la universidad hacia afuera, a nadie tiene que importarle. Claro, obviamente mientras no se vulnere la ley, a eso me refiero, ¿no? O sea, mientras no exista una vulneración o la comisión de una figura que puede entenderse fácilmente como un delito. Claro, ya eso es una salvedad absoluta, por supuesto. Lo que haga, yo que sé, el docente, igual, lo que haga en este caso que estamos viendo que en este caso lo que haga un servidor público fuera de su horario de trabajo, sábados y domingos, obviamente mientras no contradiga a la ley, obviamente ese es el detalle, mientras no contradiga la ley, por supuesto que eso es algo que, claro, no nos interesa. Pero hay personas que este aspecto, por supuesto, no lo entienden, no lo quieren ver de esa manera y quieren saber hasta ya sea el fin de semana, memoriales, peticiones y otras cuestiones que obviamente no, si la persona quiere decirlo, lo dice. Caso contrario, se interpreta esto como una información que es absolutamente ah, reservada. ¿Por qué? Porque es una información de intimidad o privacidad de cada persona, intimidad o privacidad de cada persona.
Así de sencillo. Entonces, eso es algo que siempre hay que decirlo y tomarlo en cuenta de esa manera. Todo tiene, obviamente, límites. Todo ya está establecido y ya está. Y ya está. Quiero saber si ese funcionario me ha maltratado. Bueno, señora, quéjese. Hay instancias para que te quejes si un funcionario te ha maltratado. Exijo, y aquí está mi abogado, exijo saber, ¿con quién está casado él? ¿Quiénes son sus hijos? Señora, esa información no le podemos dar. No, lo están protegiendo. Exijo esto. Y el abogado dice, exigimos porque es funcionario público, toda la información que él haga es pública. Y es cuando uno dice, a ver, vamos por partes. Tampoco es tan, pero tan así. Tampoco es tan, pero tan así. Entonces ahí nos damos cuenta de dichos aspectos importantes. El siguiente punto. El secreto profesional es una información reservada. Así de simple, es una información absolutamente reservada. Hay profesiones que tienen el secreto profesional. Por ejemplo, los médicos. Los médicos tienen una situación del secreto profesional. Ni con memoriales vas a obligar a que un médico viole su juramento de mantener en confidencialidad el estado del tratamiento de un paciente. Ahora, si el paciente lo quiere decir, es su problema. Así como hay muchas personas, ¿no? Que en TikTok, en su Instagram en vivo, Facebook Live, mire, les cuento que tengo esto, he ido al médico y me ha detectado que tengo esto otro, etcétera. Así, o para tener pena, tener seguidores, tener likes, o que alguien vaya y le dé un par de pesos, unas monedas o unos billetes. Pero no nos referimos a eso. No nos referimos, obviamente, a lo que es el secreto médico. El médico no puede decirle absolutamente a nadie, ni al esposo o a la esposa. El abogado, por supuesto que nuestra profesión se basa en secreto profesional. No hay una entidad del Estado ninguna que no tenga un abogado o abogada. Y de los sectores privados, las empresas emprendedores tendrían que tener también su abogado o por lo menos su consejero jurídico, titulado por supuesto, ahí está. Y el abogado no puede decir absolutamente qué es lo que pasó con un cliente o un ex cliente y no puede ser citado a declarar tampoco por eso. Y obviamente el tema del sacerdocio, el sacerdocio católico, por supuesto, al contrario de lo que se piensa, es una profesión el sacerdocio. Y también los sacerdotes tienen el secreto profesional, llamado en la materia religiosa el secreto de confesión. Y ese secreto de confesión impide de que si alguien va y se confiese, aparezca el esposo, la esposa, la pareja, etcétera, el nombre que ustedes quieran ponerle, a decirle, bueno, padre, ¿qué te dijo? ¿Qué te confesó? No, no me confesó nada. No, no seas mentiroso, mentir es pecado. Tengo un secreto de confesión o secreto profesional que no lo voy a violar, sea cuales sean las consecuencias. Y otras establecidas en el artículo 18 de la ley 2341, que es la LPA, la Ley de Procedimiento Administrativo de 23 de abril del año 2002. Entonces, eso es algo bastante importante. Todo esto de acá es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de que vayas el día de mañana a argumentar contra el Estado o que estés sentado al lado del Estado, dependiendo donde te lleve tu propia vida profesional, tienes que entender estas cosas. Ni para un lado, ni para otro. Esto es lo que hay y lo que ya está plenamente establecido. Plazos y formas. ¿Hay plazos y formas? Sí. Tú como servidor público el día de mañana tienes que saber cómo vas a responder y obviamente tú también como abogado litigante, asesor de una empresa, etcétera, yo qué sé, de un cliente, también tienes que entender que hay plazos y formas que la administración pública tiene que darte respuesta. Vamos. El solicitante, la persona que va a solicitar, puede hacer una solicitud de manera verbal o escrita, así es. La Constitución Política en su artículo 24 establece que todo el derecho de petición se hace de manera individual o colectiva, de manera formal o verbal, manera formal o escrita o directamente verbal. De hecho, las entidades públicas tienen el deber de aceptar cualquier solicitud, carta, memorial que no necesariamente esté con la firma de un abogado
Pero ya si hablamos de procesos, obviamente por el derecho constitucional a la defensa que tiene toda persona, claro, ya tienes que contar con el auspicio o patrocinio de un abogado a través de un sello, ¿no? Obviamente, sea un proceso administrativo o un proceso judicial en la respectiva instancia. Pero eso obviamente es una aclaración que nosotros hacemos en base a la virtud de lo que es el derecho a la defensa y que todos tienen derecho a contar con un abogado. Entonces, dicha esa aclaración, la solicitud se la puede hacer de manera verbal o escrita ante la entidad. Las entidades tienen sus formularios, les dicen, pase aquí, pase por acá, por favor, sí, vaya hasta la oficina. Y uno va hasta la oficina, explica el caso y le dan para que llenes un formulario. Llenas formularios, por ejemplo. Muchas entidades tienen y todas tienen que tenerlo. Así de simple y sencillo. Dos, es importante entender de que hay que acreditar la identidad. La administración pública tiene el derecho de dudar si el nombre de Juan Pérez Pérez y esa firma y ese celular son o no truchos, son o no verdaderos. Tiene el derecho de tener dudas. Tiene el derecho de tener absolutamente dudas. Dudas, dudas, dudas y sobre todo más y más dudas. Tiene todo el derecho de tener esas dudas. ¿Cómo disipas las dudas? Acreditando tu identidad. Simple y llanamente acreditando tu identidad, que también está en la parte final del artículo 24 de la Constitución Política del Estado. Puedes enviar una solicitud escrita, como yo les decía, si no es un recurso jerárquico revocatorio y es una mera petición, solicitud, reclamo memorial, el nombre que reciba, la puedes enviar a la MAE. ¿Quién es la MAE? La máxima autoridad ejecutiva. Cada entidad está a cargo de una MAE. Es un término del derecho administrativo. Y esa MAE es la máxima autoridad ejecutiva. Llámese ministro, llámese en otras entidades que no son ministerios, que la estructura se la verá en derecho administrativo, director ejecutivo, director general ejecutivo, la aduana, por ejemplo, hay un presidente ejecutivo, por mencionar algunos de esos, por ejemplo, algunos de ellos, etcétera, ministros. El alcalde es la MAE del municipio, la máxima autoridad ejecutiva de cualquier municipio, por ejemplo. El gobernador es la máxima autoridad ejecutiva del departamento, por ejemplo. Entonces ya se establece quién es la máxima autoridad ejecutiva. ¿Puedes hacer una solicitud ahí? Sí. A la autoridad que tiene ese dato, sí, puedes hacer peticiones, por ejemplo, directamente al director general de asuntos jurídicos, es normal hacer eso, al director general de asuntos administrativos o DGA, puedes hacer eso, es decir, no hay ningún impedimento de hacer eso. O a la unidad de transparencia de la entidad. Cada entidad de cualquiera de los niveles del Estado tiene que tener su propia unidad de transparencia. Y uno de los objetivos de esta unidad de transparencia es obviamente el acceso a la información pública que toda persona tiene que tener y por otra parte, ver los casos de negativa injustificada de acceso a la información. Así es, negativa injustificada de acceso a la información. Ahora. Si se trata de asuntos que la autoridad califica por ley o por norma con la ley en la mano como complicado de darle información, hay que acreditar la legitimación activa del peticionario. Enseguida vamos a ver lo que es la legitimación activa. Es decir, si realmente ya se te tiene que dar respuesta, cumple con todo lo que estamos hablando, pero realmente la administración pública tiene que darte respuesta a ti. Claro, es un dato público, es una información, estamos obligados, te dirá el Estado, a través de cualquiera de sus entidades, a dar respuesta, pero la verdad es, mm, tú eres la persona a la que hay que dar respuesta. Bajo ese entendido, la jurisprudencia constitucional, los fallos del Tribunal Constitucional de Bolivia, definen a la legitimación activa como la identidad de la persona, del sujeto activo con la persona a la cual la ley concede el derecho de acción constitucional, es decir, de pedir. En otras palabras, hay legitimación activa cuando un sujeto jurídico determinado, es decir, el sujeto activo, el que pide, se encuentra en la posición que fundamente la titularidad de la acción. Tendrá legitimación activa quien sea uno de los
titular de uno de los derechos fundamentales o garantías constitucionales que establece la Constitución Política del Estado. Eso dice la sentencia constitucional 0995, quebrado 2010-R del 23 de agosto del año 2010. ¿Qué significa eso? La administración pública, ya sabemos que hay información pública reservada, que hay información pública que la administración la va a dar sin que nadie te la pida. Por norma jurídica, entras a una página web de un ministerio, cual, el que tú quieras, y tiene que haber un catálogo de qué información es pública sin que le estés pidiendo. Presupuesto, cuánto gana el presidente, cuánto gana un ministro, viceministro, es decir, tanta información pública. Detalles de la rendición pública de cuentas, es decir, lo que el ministerio haya hecho o esa entidad pública haya hecho en todo el año, qué es lo que piensa hacer en la siguiente gestión, etcétera. Así de simple, directo y sencillo. Ujú. Pero fuera de esa información pública que la administración pública está obligada a dar, sin importar si te la piden o no te la piden, hay información que sí, se la puede dar, se la puede responder. Pero la pregunta es, ¿esa persona que está pidiendo esa información, será que tiene legitimación activa? O sea, ¿a él hay que darle una respuesta? Exacto, ¿a él es quien hay que dar la respuesta? Él tiene legitimación activa, es decir, la potestad es el sujeto activo para pedir y a él nosotros tenemos que dar la respuesta. Eso es algo que usted tiene que ponerse absolutamente a pensar. Que aquí ya obviamente ya no es el colegio. El colegio obviamente, mientras eras menor de edad, tienes tus padres, que tus padres ejercen una representación natural sobre ti. ¿Por qué? Por ser su hijo o hija. En estas ya son las ligas mayores. Aquí ya son las ligas mayores. Y en las ligas mayores ya no hay eso de que mi papá va a actuar a nombre mío, así yo tenga 25, 30, 40 años de edad. Simple. Me estás pidiendo una información que no está en este catálogo de situaciones que hemos visto anteriormente. ¿Te tiene que dar respuesta? Sí. Pero a ti, eres la persona que hay que dar respuesta. ¿Tienes este criterio de legitimación activa? Exacto. Ese es el detalle, que uno tiene que ponerse a pensar muy bien. Así de simple. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Bendiciones y conmigo será este ese día. Gracias por todo. Chao, chicos.